En Roma están las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo y están sus huesos. Pero, ¿y la tumba de la Virgen? ¿Dónde están sus restos? ¿Será que la Virgen subió en cuerpo y alma al cielo o solo subió su alma? Es lo que te explicaremos en el podcast del día de hoy, el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen. No te lo pierdas. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Bienvenidos a este nuevo podcast de Conversando con los Caballeros de la Virgen y María Reina, el podcast de los consagrados. El tema de hoy es una continuación de una serie de temas que ya hemos venido tratando, uno que se puede abarcar en un solo bloque que se llama los dogmas marianos, pero que hoy ya tratamos el de la maternidad divina, los que no lo han visto, véanlo, Inmaculada Concepción, Virginidad Perpetua, y hoy vamos a hablar de la Asunción de la Virgen. Y nuevamente tenemos aquí a nuestro querido y fenomenal Padre Manuel Rodríguez. Salve María, Padre. Qué fenomenal. Fenomenal de que, no, que la gente escriba a ver padre. Si no. Lo quieren ver, Padre. No, para mí es un honor estar aquí en este podcast. Porque sí, porque sabe que da gusto, da alegría hablar siempre de Nuestra Señora, de la Santísima Virgen y de estas verdades fundamentales. ¿Por qué la amamos tanto? ¿Por qué tener esas razones para nosotros también poder explicar a los demás, enseñar a los demás? Entonces, y cuando uno más aprende es cuando uno enseña. Tiene que enseñar, exacto. Ahí es cuando uno más aprende. Entonces yo estoy muy contento de que me hayan fichado para estos podcasts de los dogmas marianos. Uno aprende muchas cosas. Sí. Y tenemos al hermano Francisco Tati, que ya ha participado de varios podcasts con nosotros y hoy también tenemos el gusto de tenerlo aquí. Pues bueno, intentamos escaparnos un poco de las cámaras, pero no nos tocó aquí. Aparece mucho porque queríamos dejar hablar a otros hermanos también, que nos den el conocimiento que tienen sobre la Santa Iglesia, sobre los dogmas. Pero ahora nos toca a nosotros también estudiar un poco más sobre esto y acompañarlos con mucha alegría en este programa. Fenomenal. Bueno, Padre, mire, ya creo que la gente sabe más o menos cómo son los esquemas de los podcasts de los dogmas marianos, los que sí, los han visto. Este también vamos a más o menos seguir ese esquema. Cada uno tiene sus maravillas, sus cosas fenomenales, sus consecuencias, sus tradiciones, sí, etcétera. Pero a veces uno dice la Asunción de la Virgen, muy bonito, la Virgen subió al cielo, se lo llevaron los angelitos, etcétera. Eso, ¿cómo es? Así, sí. Lo que se entiende popularmente, pero eso tiene una profundidad mucho mayor, ¿no? Sí, el 15 de agosto es una de las fiestas principales en muchos lugares de la cristiandad. El 15 de agosto es fiesta grande en muchísimos lugares. Hay ciudades que se llaman Asunción en honor de la Asunción de Nuestra Señora, por ejemplo. Paraguay, la capital de Paraguay, donde viví bastantes años. Es Asunción por eso, porque la primera misa que se celebró allí cuando los españoles llegaron fue el día de la Asunción. Entonces yo digo, entonces la capital va a ser Asunción. La mayor parte de las ciudades de Paraguay tienen nombres así. Otra es Concepción. Bonito. Claro, otra es la Encarnación. Son muchas capitales de Paraguay, son de ciudades de toda América, de España, no digamos, también dedicadas a algún dogma de Nuestra Señora. Sí. Y la capital de Paraguay es Asunción. La Asunción de Nuestra Señora, el 15 de agosto. ¿Y la patrona también es Asunción allá? De Asunción sí, de la capital sí. Del país es Nuestra Señora de Caacupé, que es el día de la Inmaculada Concepción, el día 8 de diciembre. Interesante. Padre. Todo mariano. Mucho recuerda a los de Paraguay. Sí. De que no nos olvidamos. Bueno, ¿cómo es el nombre del dogma propiamente tal, el hermano Francisco? Es un dogma realizado por el Papa Pío XII en el año 1950. Es el último de los dogmas proclamados. Cuyo nombre es Munificentissimus Deus. Munificentissimus Deus. En latín, sí. Sí. Esa es la bula de proclamación del dogma. Excelente. ¿Y qué significa Munificentissimus, Padre? Es algo así, o sea que Dios es súper generoso, providente en todo lo que Él hace a favor de los hombres, ¿no? Entonces es como un regalo de Dios
Sí. La Santísima Virgen habernos dado y se dio Sí. ese dogma en honor a ella. O sea, Exactamente. la munificencia de Dios, la gloria de Dios, que Dios nos dio a través de Nuestra Señora. Eso mismo. Interesante, Padre. Bueno, se habla mucho de la asunción, de la ascensión, ¿no? ¿Qué es la diferencia de eso? Porque la ascensión del Señor a los cielos es lo que celebramos después de la resurrección de nuestro Señor. 40 días después de la resurrección, nuestro Señor subió a los cielos. Es así como terminan los evangelios. Y se inician los hechos de los apóstoles. Entonces, después de convivir con los apóstoles durante 40 días resucitado, que les aparece varias veces, les recuerda todo lo que les enseñó, llegó la hora de subir al cielo para él desde el cielo mandar el Espíritu Santo. Entonces, nuestro Señor asciende al cielo. ¿Por qué? Porque Él tiene que ser glorificado. Él tiene en sí la propia razón de su gloria y por eso asciende al cielo. Aquí hay una confusión que suele ocurrir porque la gente piensa, claro, la diferencia entre la ascensión de Jesús al cielo y la asunción de la Virgen a los cielos en cuerpo y alma, porque los dos suben en cuerpo y alma, ¿no? Es que la Virgen tuvo que ser llevada al cielo. Claro, por eso que la muestran con angelitos subiendo al cielo. Sí, un montón de angelitos llevándola y tal. Nuestro Señor sube solo y a la Virgen la tuvieron que llevar, pero eso no es verdad. Entonces, ¿cómo fue, Padre? Eso es los artistas, ¿no? Que la ponen como más bonito y tal, entonces los angelitos alrededor de la Virgen y todo eso. No. La Virgen, cuando también resucita, bueno, ahí entramos en otro asunto. Si la Virgen murió o no murió. Murió. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Ahora, ¿la Virgen murió o no murió? Eso no está en la Escritura. No. Tampoco está que fue asunta al cielo. Tampoco está escrito así como está la ascensión del Señor. Entonces, si murió, en el momento que resucita, ella ya asume el cuerpo glorioso. Entonces, el cuerpo glorioso es ágil. Y no necesita que nadie lo lleve a ninguna parte. Ella va por sus propias fuerzas. La diferencia con la ascensión de nuestro Señor es que la razón de la glorificación de ella no está en ella, como nuestro Señor, que es Dios. Nuestra Señora no es Dios. Entonces la razón de la glorificación de ella es la voluntad divina, que es externa a ella. Dios la quiere llevar al cielo y la llevó. Pero ella subió por sus propios medios. No necesitaba que los ángeles la subieran porque su cuerpo ya era glorioso al resucitar. O sea, fue por la gloria de Dios que estaba en ella que ella subió a los cielos. En cambio, nuestro Señor no era que la gloria de Dios estaba en él. Él era Dios, estaba en su gloria y fue él que ascendió a los cielos. Por eso exacto, es un matiz, ¿verdad? Pero es importante, claro, porque hay mucha gente... Bueno... Todos los protestantes, ¿no? Entonces dicen que los católicos adoramos a la Virgen. Ay, ¿por qué dicen eso? Porque entonces dicen, no, porque los cristianos, los católicos permitieron contaminar la fe, ¿no? Con los dioses paganos que tenían, ¿no? Que adoraban las diosas paganas. Entonces, por ejemplo, era la diosa Isfar, que era de los babilónicos, ¿no? De Babilonia, que ellos veneraban la diosa, adoraban la diosa Isfar. Entonces, eso que lo nombra además San Jerónimo, habla de esa diosa y tal y tal. Y dice, entonces eso se coló dentro de la iglesia y le cambiaron el nombre. Le pusieron María. Sí, así de simple. Entonces la convirtieron en diosa a la Virgen María, la madre del Señor, la convirtieron en una diosa y la empezaron a adorar y tal. No, todo mentira eso. Es que, vamos, parece... Dice, primero, ¿por qué? Porque los primeros cristianos tenían muy claro lo que era la idolatría. Ellos vivían en un mundo de ídolos. La cantidad de mártires que existe de los inicios del cristianismo. Por no adorar a los ídolos. Sí, claro. Entonces, ¿cómo iban los primeros cristianos a permitir que se les colase un dios, una diosa, así, sin darse cuenta? Exacto. O sea, y empiezan a adorar a una diosa cambiándole el nombre. Eso, ¿no? Eso es evidente que los primeros cristianos no iban a permitir eso. Entonces, la iglesia venera a la Santísima Virgen María
como madre de Dios. Hemos visto el dogma de la maternidad divina, como los primeros cristianos lo tenían muy claro, eso también. Entonces, la glorificación de Nuestra Señora como Madre de Dios, asunta al cielo en cuerpo y alma, eso entre los primeros cristianos también estaba muy claro. No había discusión sobre eso. Después a lo mejor lo vemos más. Pero ahora lo que importa es dejar claro que la Iglesia nunca jamás adora a la Virgen. Nunca la ha adorado. ¿Cuál es la diferencia entre...? Porque una mamá puede decir, yo adoro a mi hijo, pero lo dice de un término coloquial, ¿no? Sí, decir que es un amor extremado, hasta el último extremo. Exacto, pero... lo quieres, pero no es que está adorando a su hijo que lo tiene en un altar. Dios, sí, así, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre adoración y veneración? Hay un San Epifanio, por ejemplo, él combate una herejía que se había metido entre los primeros cristianos, ¿no? Había algunos, ¿no?, que querían llevar la veneración a Nuestra Señora, sobrepasar esa veneración hasta llegar casi a la adoración. Entonces, él condena esa herejía. Era una herejía, la Iglesia la condenó. Sí. Entonces, ¿cómo van a decir los protestantes? La Iglesia fue la que preservó, precisamente, cuando hubo algunos que intentaron hacerlo, preservó a la Iglesia de eso. Entonces, está muy clara la diferencia entre la adoración y la veneración a Nuestra Señora, que es una veneración especialísima, mayor que la que tributamos al resto de a los santos. Porque es una veneración en griego, bien claro, hiperdulía. Sobre la veneración, es una superveneración. Y porque está por encima de todos los santos, pero no llega a la adoración, al culto de... Tiene como relación con lo que usted explicó al comienzo entre ascensión y asunción, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, que la ascensión es porque subió, por ser él en su gloria subiendo, y la Virgen, porque Dios depositó, como le dijo el ángel, llena de gracia, le depositó toda su gloria a la Virgen. Ahí está. Entonces, ahí está la diferencia de sí, qué es adoración y qué es veneración también. Sí. Y la diferencia con la veneración de los santos comunes, que no tienen esa dignidad que tenía de Madre de Dios, de la Virgen, que es única de ellas, exclusiva. Usted utiliza mucho un libro de un autor sí. creo que se convirtió al catolicismo, ¿no? Sí, alguna vez lo hemos comentado, Scott Hahn. Él era un doctor en teología de la Iglesia metodista, era de tradición calvinista en Estados Unidos. Y entonces él, muy interesante, ¿no? Él se convierte en la historia de la conversión de él, daría para hacer otra charla, porque claro, como él, doctor en teología, tiene un conocimiento muy profundo de las Sagradas Escrituras. Entonces, para él decía eso. Él dice aquí que para él los católicos adoraban a la Virgen, que era una herejía terrible y una desviación completa de la fe, del Evangelio. Y después él se dio cuenta, cuando él se acerca sin prejuicios a la Iglesia, él descubre cómo en la Iglesia se vive de verdad la fe de los primeros cristianos. Y se ha mantenido fiel a esa tradición que nos viene desde entonces. Exacto. Que es bien clara al respecto de cómo se debe de venerar la Virgen María. La fe católica, para los que eso lo vamos a hacer en un podcast que Padre Manuel les va a preparar sobre la Biblia. La fe católica se basa en las Sagradas Escrituras, la Biblia, claro, en la tradición y en la suma de esas dos cosas llevada por el magisterio de la Iglesia al tercer punto. Son los tres puntos que todo católico, o sea, que se basa la religión católica. Sí. Eso lo podemos explicar después cuando vayamos a hablar de las escrituras. Por eso son muy interesantes y recomendamos mucho los libros de Scott Hahn. ¿Por qué? Porque él, con el conocimiento de las Sagradas Escrituras y con los prejuicios que él había tenido como protestante, él escribe de una manera muy atrayente y deshace ese tipo de objeciones, que es pseudo objeciones que los protestantes suelen plantear cuando se trata de los temas de Nuestra Señora o de la Eucaristía o de la Iglesia. Entonces él los deja en nada. ¿Por qué? Porque dice, porque esto está equivocado por esto. Él tuvo que hacer todo un trabajo intelectual muy grande y de mucha oración. No, el hombre ya tiene una cantidad de libros. Sí, es alabable, ¿no? Es muy interesante. Son excelentes, sí, para enseñar la fe católica, los dogmas de la Iglesia. Todo, sí. Por eso el libro de él se titula así: Dios te salve, Reina y Madre. La Madre de Dios en la palabra de Dios. Es de la editorial Rialp.
en la colección Patmos, libros de espiritualidad. Aquí en Colombia se consigue con mucha facilidad. Los Sí. restos de países yo creo que también deben conseguirse. Sí, hay muchas. Para que lo puedan conseguir. Pero bueno, padre, ya entremos probablemente en el cuerpo del dogma. Entonces la Virgen, dice la Asunción de la Virgen, el dogma dice que la Virgen no murió. No, ahí está. ¿Murió o no murió la Virgen? El dogma no dice si la Virgen murió o no murió. Es un tema que el Papa simplemente lo deja a que los teólogos, si quieren discutir sobre eso, discutan. Pero él no entra en eso. Si murió o no murió físicamente. No entra. ¿Por qué? Porque no está nada revelado, no está nada contado en las Sagradas Escrituras y tampoco hay un criterio unánime así entre todos los teólogos y tal. Hay que lo más común es pensar en eso sí, que la Virgen murió y hay razones de peso para pensar que la Virgen murió físicamente, ¿no? ¿Usted Sí, conoce claro. alguna? Sí. Pues la principal es que si una vez que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de ella, siendo Dios, padeció por la muerte, sería justificable, razonable pensar que la Virgen también pasó por la muerte. Y también considerando las palabras de Simeón, que diciéndole una espada te traspasará el corazón, claro, eso se aplica sobre todo a la pasión de la Santísima Virgen, que ella sufrió viendo a su Hijo. Entonces, tomando esas palabras del profeta Simeón, podemos decir que la Virgen murió, sí, pero sin sufrir las consecuencias de la muerte, digamos ese dolor de la muerte, porque ya lo había pasado en la pasión. Esa espada ya había atravesado el corazón de ella en la pasión. Entonces, lo que algunos padres de la iglesia, algunos doctores de la iglesia dicen que la Virgen tuvo una dormición. Explican ese término. O sea, no una muerte, digamos, una muerte dolorosa, no. Una dormición, una muerte suave. Pasó por ese momento y después sí hubo la asunción. Usted no estuvo en el podcast, no sé si lo asistió ya, el de la Inmaculada Concepción. Sí. Ahí hablamos justamente de que la Inmaculada Concepción habla el dogma exclusivamente a las consecuencias espirituales y morales de la Santísima Virgen. Pero ella padeció los dolores físicos, el cansancio. Sí. Bueno, enfermedad no sé si tuvo la Virgen, pero no consta. Podría haber pasado. No repugna en nada. O sea, el estado de ella de Inmaculada, el haber sufrido enfermedades, ningún problema. Entonces lo mismo se puede aplicar a la muerte, ¿no? Nuestro Señor padeció, se encarnó, quiso padecer la tentación, fue los 40 días en el desierto, ahorita estamos en Cuaresma. El hambre. Entonces... Bueno, puede haber muerto la Santísima Virgen y puede haber y sufrió realmente por la pasión de nuestro Señor. Claro. Pese que sabía todos los frutos que iban a haber. Exactamente, claro que sí. Hay una cosa en la iglesia también que es cuando hay una oración oficial de la iglesia que es aprobada por la iglesia, eso es o sea, lo que se ora. Eso es algo que se debe creer. No puede ser que la iglesia apruebe una oración que resulta que sea contraria a la fe, que estemos rezando fuera de nuestra fe. Entonces, cuando la iglesia aprueba una oración, es un dato clarísimo de que esto es fe. Es lo que habla la oración. Exacto. Y hay en varios ritos para celebrar la misa aprobados por la iglesia que todavía existen, que, por ejemplo, tienen... está el normal, que todos estamos acostumbrados a asistir a misa y tal, pero existen las maneras de celebrar la misa con algunas variantes aprobadas. Por ejemplo, el rito ambrosiano en la ciudad de Milán. Entonces ahí se reza también una misa de la Asunción de Nuestra Señora que habla de la dormición de Nuestra Señora. Ese es un término que se utiliza mucho, ¿no? Que la Virgen no se habla de la muerte, sino dormición, ¿no? De la dormición, sí, o del tránsito. Es como es un paso muy suave de la muerte, de la vida a la muerte, sin sufrimiento, como decía antes don Francisco. Y interesante, dice, también está el rito dominico. El padre Rollo Marín lo cita aquí en el libro, la oración de la misa de la Asunción de Nuestra Señora, en la que dice así, mire, lo voy a leer porque es muy bonito, dice, que ella ayúdenos con su intercesión saludable, oh Señor, la veneranda festividad de este día, la Asunción, en el cual, aunque la Santa Madre de Dios pagó su tributo a la muerte, no pudo, sin embargo, ser humillada por su corrupción, aquella que en su seno encarnó
a tu Hijo, Señor Qué nuestro. bonito. Entonces, pagó el tributo a la muerte. Sí. Pero, entonces, si esto es aceptado por la Iglesia como una oración válida, quiere decir que la Iglesia no tiene nada contra de pensar que la Virgen murió. O sea, aquí hay otra oración muy Sí. interesante que de San Modesto, de 630 y pico. Dice, oh bienaventurada dormición de la gloriosa Madre de Dios, siempre virgen, que de ningún modo ha conocido la corrupción. Esa es otra cosa que no hemos hablado. Ningún modo ha conocido la corrupción del sepulcro, Sí. porque el omnipotente Salvador Jesucristo ha conservado intacta la carne de la cual nació. Muy bonito. Y además también en el Oriente Antiguo se consideraba la muerte como el nacimiento de la persona. Por eso cuando se celebraba la misa de los mártires, decía que no era la muerte en sí, sino el nacimiento del mártir para el cielo. Claro. Y el Día de la Asunción ya se celebraba hace mucho tiempo en Oriente y se celebraba como el nacimiento de la Virgen. Porque ella había tenido la dormición, ese momento, ese tránsito, como se dice, pero había nacido para la gloria, para el cielo. Entonces se consideró el nacimiento de la Virgen también junto con la Asunción. Claro, sí. Interesante. Después hay otro dato muy interesante, es que la Virgen no tiene tumba. Es verdad. O sea, sí, hay dos lugares que dicen que está la tumba, pero no hay ninguna reliquia de ella, o sea, no están los restos. Los huesos se dice de que ella. aquí se enterró. O sea, sí, se dice que aquí Pues, fue enterrada, pero que aquí subió al cielo. ¿En dónde fue entonces? Se disputan entre Jerusalén y Éfeso. ¿Y vamos a entrar en esa disputa o no? No. padre. No vamos a entrar en eso, pero también es interesante. O sea que antiguamente se apreciaba mucho las reliquias de los mártires, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y cualquier recuerdo entonces no se conserva ninguna reliquia directa de Nuestra Señora, del cuerpo de ella, no se conserva nada. Se conservan indirectas, ¿no? El velo de Nuestra Señora se conserva en Chartres, ahí cerca de París. El cinturón que le lanzó a Santo Tomás por llegar tarde. Sí, el cíngulo de ella. ¿Existe también? Sí, también. No sé si está en Agen, ¿no? Era una de las reliquias que conservaba. Sí, es verdad. Son tradiciones que la Iglesia ha conservado con veneración, pero que muestran que en ninguna ciudad de la antigüedad y tal, alguna vez pretendieron guardar el cuerpo de Nuestra Señora. En ninguno. Es el cuerpo de Nuestra Señora no quedó aquí en la tierra. Exacto. Igual que de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y de esos hay argumentos que se basan en las Sagradas Escrituras para pensar en eso. Yo quería resaltar un punto de la corrupción, porque la Virgen, bueno, siendo primero conservada del pecado original, o sea, preservada del pecado original. Y después la virginidad perpetua, era siempre virgen. Y lo que usted dijo en un podcast anterior de que todos los atributos que se le da a cualquier santo, la Virgen los tuvo en un grado infinitamente, o sea, no infinitamente, no, en un grado superior a cualquier santo. El grado más perfecto que la naturaleza humana puede asumir. Exacto. Como hubo santos incorruptos, por ejemplo, que también va a salir el podcast de Santa Bernardita de Subiru, la Santa de Lourdes, sí. Que ella quedó incorrupta, ¿no? El mayor cuerpo incorrupto de la historia hasta ahora. Corrupto. Entonces, la Virgen, no podemos decir que la enterraron, resucitó, subió al cielo, ya, pero claro, se tuvo que regenerar. No, ella no hubo corrupción, quedó incorrupta. No hubo corrupción. Bueno, tampoco sabemos cuántos días después de la dormición fue la ascensión, ¿no? Vamos a ver eso. No lo sabemos. Pero vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Salve María. ¿Quieres progresar en tu vida? ¿Cuál es la raíz de tus problemas? ¿Sabes cómo defender tu fe? ¿Deseas aprender algo nuevo? Conoce Reconquista, la llave que te brindamos que abrirá la puerta para cumplir tus sueños y tus metas. Regístrate aquí y conoce nuestros cursos de formación católica. ¡Te esperamos! Continuamos con este hermoso tema del dogma de la Asunción de la Santísima Virgen. Estamos aquí con el padre Manuel Rodríguez y el hermano Francisco Tati. El hermano en el intervalo dijo que quiere contar un poco más de la historia, digamos, no revelada oficialmente, pero sí por la tradición o por revelaciones particulares de la Asunción de la Virgen, concretamente más el hecho de Santo Tomás, pero si nos puede contar un poco general. Sí, claro, yo creo que a todos nos gustaría ser partícipes de cómo fue la Asunción de la Virgen. No sé, tomar una especie de portal, irse a la época de los apóstoles y presenciar ese hecho fabuloso, ¿no?
Y de hecho, además eso ayuda a meditar el misterio del rosario. tal y cual. Porque todos los que nos están escuchando, verdad que rezan el rosario todos los días, ¿no? Bueno, Sí, nos facilita. para que lo mediten mejor, es muy interesante conocer esas historias. Y entonces, digamos, podemos servirnos de varios textos que la tradición nos ha brindado para este fin. Algunos son apócrifos, claro, porque no está en las Sagradas Escrituras. No nos narras cómo fue el episodio de la Asunción. Pero sí algunos autores que fueron escuchando y de boca a oído fueron contando cómo se dio este episodio presenciado por los apóstoles. Y entonces nos narra que todos los apóstoles, con excepción de uno que ya vamos a decir quién fue, se encontraban en una casa. ¿Sí? Los apóstoles se habían reunido de los varios sectores donde estaban porque estaban dispersos. Se reunieron después. Y en dicho lugar, en esta casa, es cuando la Virgen Santísima está en sus últimos días en esa tierra. Y aquí nos dice algo muy bonito el primer escritor patrístico occidental que hace alusión a la Asunción de la Virgen, que fue San Gregorio de Tours. Él nos dice algo muy interesante, que cuando se cumplió el curso de su vida terrena, ya estaba todo listo, y debía ser ya llamada a dejar este mundo, se reunieron todos los apóstoles en su casa, viniendo de las diferentes regiones en donde vivían. Y es aquí que aparece nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese momento, la Santísima Virgen tiene esa dormición, que no sabe cuánto tiempo fue, en la que ella muere, sí, igual que su hijo. Pasa un periodo y después es que ya nuestro Señor aparece nuevamente y recobra la vida en su cuerpo, nuevamente el alma, exactamente, la resurrección. Y es que ya comienza a ser elevada a los cielos. Entonces, aquí no es que he encontrado que los ángeles comienzan a levantarla, no. Sino que los ángeles quieren acompañar este movimiento de la Virgen hacia donde se está yendo. Y algo muy bonito, pero dice nuestro fundador Monseñor Juan en su libro María Santísima, el Paraíso de Dios revelado a los hombres, nos cuenta, dice de varias visiones de otras videntes, narra que varios ángeles quisieron permanecer en la tierra y no subir al cielo para presenciar este hecho. Entonces quisieron, no, yo me quedo en la tierra porque quiero ver la Asunción de la Virgen. Entonces, por más que nuestro Señor haya resucitado, ellos quisieron que hace un tiempito más en la tierra para acompañar este hecho fabuloso. Qué interesante. Entonces, ahí es cuando, delante de los apóstoles, de varios discípulos, la Santísima Virgen comienza a ser asunta al cielo. Pero como habíamos dicho, falta un apóstol. ¿Cuál era? Entonces, faltaba el mismo apóstol que no estuvo en la resurrección y que había dudado de la resurrección del Señor, Santo Tomás. Está Santo Tomás. El apóstol, que algunos llaman el incrédulo. Si bien que nuestro fundador dice que tenía mucha fe porque fue el único que decía a nuestro Señor, Señor mío y Dios mío. Entonces, que glorifica la divinidad de nuestro Señor. Y Monseñor John dice que si los otros apóstoles hubiesen pasado por la circunstancia que él pasó, de no haber visto a nuestro Señor, porque los apóstoles creían porque vieron que nuestro Señor resucitó. Las santas mujeres llegaron corriendo diciéndoles que resucitó el Señor, que no sabes cuántas. Y los apóstoles se fueron corriendo a ver si era verdad. Y nunca se casó. Después, digamos, entre nosotros. Yo creo que los apóstoles después tuvieron una santa envidia de Santo Tomás porque él tocó las manos del Señor, puso la mano en su costado a pedido del propio Jesús. O sea, qué maravilla eso. Qué santa intimidad. Pero bueno, este apóstol también faltó en este momento. Pero ahí está el premio de los que confían. Porque cuando la Virgen ya llegó tarde, digamos. Sí, llegó atrasado, ¿no? Para los que tienen costumbre de eso, Dios tiene pena y le da. Sí, ¿desde cuando se aproximen de su Madre Santísima? Y fue lo que hizo. Entonces él salió corriendo y vio que ya estaban todos los apóstoles reunidos. ¿Sabe qué? La Madre de Dios no estaba más. Ay, San Tomás, no puede ser. Justo en el momento que él llegó, ya había desaparecido en los cielos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué cosa? Nuestro Señor tuvo pena de él. Y le lanzó una última cosa que ya tenía. Un cinturón, una cinta que ya cargaba. La lanzó y cayó y justo posó sobre las manos de Santo Tomás. Digamos que Nuestra Señora todavía no había entrado en el cielo. Digamos, estaba todavía elevando. No se la veía más. Estaba elevándose. ¿No se veía? No.
¿Y cómo se, y cómo Que bueno. lo único que cayó fue eso. Ya. Y cayó, posó justamente sobre las manos de Santo Tomás. Y fue la reliquia que permaneció con él la vida entera. El consuelo. Sí, el consuelo. El súper consuelo. Qué bonito. Sí. Padre, ¿usted puede explicar un poquito? El hermano Tati habló aquí de los apócrifos. ¿Qué es un apócrifo? Bueno, son ¿Qué diferencia? Porque la gente está preguntando. los evangelios apócrifos son relatos muy antiguos. Algunos son más antiguos que otros y son más dignos de creer que otros, pero no son revelados. O sea, no tienen inspiración del Espíritu Santo. Son como que recuerdos de los primeros cristianos que guardaron. Entonces son algunos, la iglesia dice, son totalmente piadosos y se puede uno leerlos y alimentar la piedad y la devoción con esos relatos. Otros contienen herejías y fueron condenados por la iglesia porque eran falsos, totalmente falsos. Pero hay otros que son relatos piadosos, tradiciones que los primeros cristianos guardaron, de los cuales pues han pasado. Muchos de esos relatos han pasado a las obras de arte. Por ejemplo, este relato de Santo Tomás, recibiendo el cinturón de Nuestra Señora. Otros hablan detalles de cómo fue la infancia de Jesús, de hechos maravillosos, extraordinarios que ocurrieron. Lo que demuestra que hay una verdad de fondo. No quiere decir que esos relatos sean exactos, pero son de acuerdo con la fe. ¿Y la fe en qué? En las verdades fundamentales, ¿no? Entonces, que Nuestra Señora, por ejemplo, fue asunta al cielo. Pero este relato apócrifo, donde está relatado esto, es del siglo IV. O sea, son 300 años después de los verdaderos evangelios, digamos. Claro. ¿No? Pero tienen un fondo de verdad. Y es que los primeros cristianos ya consideraban algo normal, que Nuestra Señora subió al cielo. Interesante. El texto se llama así, el tránsito de María. Tránsito de María, sí. Sí. Aquí lo cita, bueno, los libros que estamos usando son varios, ¿no? Estamos usando el Padre Rollo Marín, que ya lo citamos bastante, Scott Hahn, que ya lo citaron, Sí. uno de San Juan Pablo II, aquí de El Credo, la parte de la Madre del Redentor. Y él dice, Claro, dice que existen los apócrifos, estos relatos apócrifos hablan de eso, que son del siglo II y III, que demuestra una piedad popular ya desde esa época. O sea, quiere decir que venía desde los primeros cristianos. Sí. Entonces, no sé, o sea, claro, no se tiene como revelado, pero sí Claro, como aceptable. Todo el mundo ya creía en la Asunción. Y después esta tradición es refrendada por padres de la iglesia, San Juan Damasceno, que ya en el siglo VII, él hace las famosas homilías sobre la Asunción de Nuestra Señora a los cielos. Ya celebrando esa como una festividad de la iglesia, le hace unas homilías en las que de manera admirable recoge todos los tipos que en las Sagradas Escrituras aparecen sobre Nuestra Señora y los aplica a este misterio de la Asunción en cuerpo y alma de la Virgen al cielo. Interesante. Entonces ella, como arca de la nueva alianza, ya no es el arca de la antigua alianza, pero hace todo el paralelismo con el arca de la antigua alianza. Ella como la nueva Eva, a diferencia de la antigua Eva. Ella, bueno, ahí ya podemos de repente un poquito más adelante entrar en detalles de eso, pero habría que ver qué es lo que el Papa dijo, ¿no? En 1950, porque... Okay. ¿Leemos el dogma entonces? Claro, porque si no... Vamos a ver qué dice. Sí, es muy bonito. Sí. Esto... Cuando se leen estos dogmas, bueno, entra la emoción porque es la voz de nuestro Santo Padre hablando en forma de cabeza de la iglesia, diciendo... Con voluntad de definir una verdad de fe ex cátedra. Ex cátedra. Entonces es bonito. Eso se da pocas veces en la historia. Entonces dice así. Nuestra Señora de Fátima. Fíjese, fue tan impresionante. O sea, la expectación que había en toda la Iglesia Universal, la alegría de que el Papa iba a definir un dogma sobre Nuestra Señora que contaron, ¿no? Las congregaciones marianas le regalaron una escribanía solamente para que él pudiese sobre esa escribanía firmar la bula. Qué bonito. ¿No?
Y los técnicos de sonido y tal, y crearon un micrófono Solo para el momento. solo para ese momento que iba a ser definido el dogma, para que se escuchase bien toda la masa de gente. Había más de 700.000 personas allí reunidas, para que todo el mundo escuchase bien. Entonces construyeron un micrófono especial para eso. Estamos en 1950, que no existían los medios técnicos que existen hoy en día, pero Tal vez este micrófono sea. transmitida en radio para el mundo entero. La televisión era muy limitada. Claro, la radio el principal medio todavía. Entonces, bueno, vamos a leerlo. Nuestra Señora de Fátima. Ruega por nosotros. A ver, ¿cómo leo aquí para que se escuche con el micrófono? Si no, los técnicos me hacen gestos. Sí, yo lo guardo. Sí. Dice, después de bosquejar la historia de este dogma y expuestas las razones de su proclamación, el sumo pontífice pronunció las siguientes palabras. Por eso, después de haber elevado hacia Dios instantes súplicas y haber invocado las luces del Espíritu de verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a María su particular benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para acreditar la gloria de su augusta Madre, y para gozo y alegría de toda la Iglesia, y por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y por la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma revelado por Dios que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su existencia terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Por lo cual, si alguno, lo que Dios no permita, osare negar lo que nos hemos definido o dudar de ello voluntariamente, sepa que ha perdido la fe divina y católica. Se imagina. Sí, muy bonito, me parece muy bonito. Muy solemne, muy categórico, muy claro. Hace respecto, usted nos había comentado que el Padre Rollo define algo cuando es un dogma ex cátedra, ¿no? Sí, cuando el Papa define una verdad de fe o de moral ex cátedra, con voluntad de enseñarla de manera definitiva, en ese momento actúa el Espíritu Santo de una manera tan directa, asumiendo al sumo pontífice, que él no puede equivocarse. Porque es directamente Dios hablando a través de él, para aclarar al pueblo de Dios una verdad fundamental para la fe, infalible, para nosotros, para nuestra salvación. Entonces dice el padre Rollo Marín, dice: aunque los argumentos teológicos que el Papa hubiese usado en la preparación de la definición del dogma hubiesen sido dudosos o incluso equivocados, en el momento de decir el dogma, él no se equivoca. Qué impresionante. O sea, que no quiere decir que este dogma tenga eso, pero sí que hubiese equivocado cuando lo dice. No, además que los argumentos teológicos y tal son sólidos, y la tradición y tal, todo. Pero aunque hubiesen sido falsos, imagínese, porque no ha existido nunca un caso así, pero imagínese, el padre Rollo Marín pintorescamente dice: no, pero el Papa habló y es cátedra y tal, el Espíritu Santo lo asumió y no puede decir una cosa que no sea verdad. Interesante ver que el Papa, o sea, no es una imposición simplemente así, bueno, yo digo y se acabó, no, eso no es un dogma, eso ya lo hemos repetido varias veces. Él, antes de proclamar el dogma, hizo en el 1946, en mayo, hizo una encíclica que se llamaba Dei Parare Virginis Mariae, que el Papa se lo envía a todos los principales arzobispos y obispos del mundo, a todos, arzobispos y obispos del mundo, para que a su vez cada arzobispo y obispo le transmita a sus sacerdotes y estos les pregunten a la gente de la parroquia qué opinan de este dogma. Sí. Entonces, de 1181... En la época eran todos los obispos. Exactamente. 1181 respuestas. Solo 6 respuestas que dejaron en duda de que sí o sí no. Imagínate. Entonces, era la voluntad de ya era una creencia universal. Ya, y desde antes también, ¿no? Porque nosotros estamos viendo cuando fue proclamado el dogma. Pero nosotros sabemos que tuvo, digamos,
desde hace mucho tiempo ya estaba siendo causa de devoción del pueblo. O sea, y existía la misa de la sí. Asunción de Nuestra Señora desde muchísimo tiempo antes. Ah, ¿sí? Como Sí, aquí claro. hay datos que nos dicen que desde el siglo III, siglo IV, en el Oriente, lleva una misa para la Asunción de la Virgen. Como Claro. dijimos antes, que se celebraba el nacimiento de la Virgen, el nacimiento Al para el cielo. Ujú. Después es que ya en el siglo VI, en el Occidente, San Gregorio de Tours hace el primer escrito sobre la Asunción de la Santísima Virgen. Pero eso con el tiempo también fue algo, una verdad que ya se creía. O sea, que todo el pueblo lo sabía. Sí, no hubo oposiciones, no hubo como otros dogmas, otras verdades, que hubo herejes que defendían eso y tal. En este caso no hubo así ningún autor antiguo que se levantase poniendo en duda la Asunción de Nuestra Señora. Aquí varios escritos, por ejemplo, Uh-huh. a ver, ¿cuál todos? Porque son interesantes. Dice aquí de San Germán, en un texto lleno de poesía y afecto de Jesús a su madre, exige que María se vuelva a unir con su Hijo divino. Dice, como un niño busca y desea la presencia de su madre, y como una madre quiere vivir en compañía de su hijo, así también era conveniente que tú, de cuyo amor materno y a tu Hijo, y Dios no cabe duda alguna, volvieras a él. Y no era conveniente de cualquier modo. Este Dios que sentía por ti un amor verdaderamente filial, ¿te tomará consigo? Uh-huh. O sea, tenía que ser... No, es que, ¿cuál fue el motivo de la muerte de Nuestra Señora? Tampoco lo sabemos, pero todos los autores, digamos, con un poco de piedad, coinciden en que murió de amor. Sí. O sea, igual que su hijo sentía amor a su madre y la echaba de menos en el cielo, quería que fuera al cielo, en cuerpo y alma, como él estaba, ella también sentía, imagínense, el deseo enorme de volver a encontrarse con su hijo. Exactamente. Claro, una madre quiere estar con su hijo. ¿Qué madre que ha perdido un hijo no querría volver a encontrarlo? Exactamente. Y esta madre ella, y este hijo. Claro, entonces lo que le ocurre, lo que cuentan pues es muchos místicos a lo largo de la historia. Sor María de Ágreda cuenta con mucho detalle eso. El dolor que fue para la Virgen, el sacrificio adicional que fue ver subir a los cielos a su hijo y ella quedarse aquí. Es verdad. Ella ya se iba detrás. Pero como que ella entendió que la voluntad de Dios era quedarse con los apóstoles y darles esa fuerza que ellos necesitaban en ese momento, antes incluso de recibir el Espíritu Santo, para mantener la iglesia, para poder cumplir la misión de evangelizar a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no hubiera sido la presencia de María, ellos no hubiesen tenido fuerza. Entonces la Virgen hizo ese sacrificio de no subir al cielo ya en ese momento. Porque si lo hubiera pedido... Se lo llevaba, pues, claro. Pero, quiero irme contigo. Claro, y nuestro Señor estaba deseando también, ¿no? Pero quedó bastantes años más después de la asunción, de la ascensión a los cielos de nuestro Señor. Ella quedó todavía aquí en la tierra. ¿A qué edad murió la Virgen, usted sabe? Cuidada por San Juan, etcétera. Sabes que fue a Éfeso. Por eso unos dicen que murió en Éfeso, otros dicen que murió en Jerusalén, que volvió a Jerusalén. Bueno, eso ya no sabemos, no podemos saber. Pero él murió de amor. Pero ¿a qué edad murió la Virgen? O sea, no hay una edad decretada. La Virgen murió a los 65 años con 3 meses y 5 días. No, nadie lo sabe, ni en la época nadie sabía. Pero podemos hacer ciertos cálculos de acuerdo con la revelación, con revelaciones privadas. Revelaciones oficiales y privadas. ¿Se hace los cálculos, una mezcla entre las dosis? Podemos hacerlo, digamos. Entonces, si la Virgen concibió a su Hijo Santísimo a los 15 años, bueno... se cree que Jesús murió a los 33 años, pongamos 15 más 33, 48 años. Después hubo la asunción a los cielos y algunos... La ascensión a los cielos, exactamente. Y algunos místicos dicen que la Virgen se quedó en la tierra con San Juan 15 años más. Por lo tanto, podemos decir que ella, 15 años más, 48, 63... Entonces, que más o menos a los 63 años... Sí, es una conjetura. Exacto. Pero o sea, uno ve que podría ser perfectamente. También he escuchado las revelaciones que ella permaneció como a los 60 y pico años, como a los 15.
No, O sea, sí, no, joven. que ya no... No se o sea, deterioró. precisamente por esos privilegios que ya tenía. Pero son cuestiones piadosas basadas en revelaciones privadas, místicas, que han sido aprobadas por la Iglesia como dignas, o sea, dignas de ser leídas, o sea, que no contienen ninguna herejía ni nada de eso. Pero son cosas piadosas, ¿no? No es para creer que fue así, Sí. pero alimentan la piedad y la devoción, aumentan nuestro amor al Señor, nos acercan a la verdadera fe más todavía. Me hizo recordar también que, Ajá. por ejemplo, se cree que la imagen, el fresco de la Madre del Buen Consejo que está en Chinatsano, que muchos yo creo que ya han visto la Ujú. pintura, Sí. la fotografía, fue pintado por San Lucas. Ujú. Fue pintado en el último año de vida de la Virgen, o sea, un poco antes de la Asunción. Ah, Porque ya impresionante. sabían que la Virgen iba a irse con su hijo. Ya en algún momento. Entonces querían un recuerdo de ella. Ujú. Le pidieron para pintar un fresco. Hay muchas imágenes de la Virgen antiguas que se atribuyen a San Lucas, por eso mismo. Entonces, San Lucas Como que era médico y era- pintor. Pero Era ¿sabe por pintor, qué no? sí. Se dice que él, o sea, en sí no era artista, pero dijeron, bueno, ¿quién puede pintar? Entonces, bueno, quien conoce bien el cuerpo, los rasgos humanos son los médicos. Entonces, por tanto, Lucas debe ser también artista. Y de hecho, además de ser un muy buen escritor, era muy buen médico y también artista. Entonces, se cuenta la tradición que fue quien pintó ese cuadro. Bonito eso, Y fue un bonito. poco antes de la muerte, o sea que... Y no, o sea, no es una señora así con los rasgos de una anciana, al contrario. ¿no? No, sí, exactamente. Bueno, entonces hay que tener una idea aproximada, con eso nos damos una idea aproximada de cuándo fue la Asunción. Pero fue un tiempo después. Interesante ver de todo esto, digamos que estamos hablando de los apócrifos, los santos, la tradición de la iglesia, las oraciones litúrgicas, etc. La iglesia, para considerar un dogma, tiene que ser un dogma bajo revelación, ¿no? Claro. Que sea O revelación. sea, tiene que estar basado en la revelación, en las sagradas escrituras. Exactamente. Tiene una base, sí. Pero también la iglesia, cuando ve que la unanimidad del pueblo de Dios, o sea, el Espíritu Santo trabajando el pueblo de Dios, El sentir de la iglesia. Es- Qué bonito. Eso mismo. también lo considera como revelación. O sea, una de las pruebas de que es una verdad auténtica de la Auténtica fe, de la porque fe, no puede exactamente. ser que durante mucho tiempo, en la mayor parte de la cristiandad de los bautizados, se esté creyendo un error. Exacto. No puede Dios ser. no permitiría eso. Dios no permitiría eso por el bien de la salvación de las almas, ¿no? Y para eso está la iglesia. Bueno, y entonces, qué elementos encontraron ya los primeros cristianos en las Sagradas Escrituras para sustentar el creer en la asunción de Nuestra Señora? Ujú. Entonces, el Papa recoge esos argumentos en la bula de definición del dogma, pero pero ya están antes, por ejemplo, en San Juan Damasceno, ¿no? Aquí Scott Hahn los muestra así rápidamente. Dice, San Juan parte extensamente del primer libro de las Crónicas, capítulo 15, donde el rey David reúne a todo Israel para traer el arca del Señor a su lugar definitivo en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Que el rey David iba bailando. Sí. Fue a buscar el arca, la encuentra en tal lugar, entonces la lleva a Jerusalén, cada 10 pasos o algo así, empieza a bailar, hace un sacrificio, y porque es el arca de la alianza, la que guarda la promesa de la salvación de Dios al pueblo de Israel, que va a llegar a Jerusalén. Entonces, él hace una fiesta maravillosa porque está subiendo el arca. Uh-huh. Ahora, Scott Hahn relaciona que San Juan Damasceno no lo hace, pero él sí lo hace, y es muy interesante esta subida del arca a Jerusalén con la aparición en el Apocalipsis del arca de la alianza, en el capítulo 11, al final del capítulo 11, se abren los cielos y aparece el arca de la alianza. Inmediatamente después, en el inicio del capítulo 12, dice, aparece la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, a punto de dar a luz. Interesante. Sí, Nuestra Señora. Dice, y él dice, claro, el relato del Apocalipsis es seguido, no había capítulos. Dice, por eso no se puede separar el arca de la alianza con la Virgen. La Virgen que va a dar a luz al que va a gobernar, al
que va a gobernar todas las naciones con cierto de hierro y tal, que se enfrenta a la antigua serpiente, el demonio Satanás y tal. Entonces dice, el arca de la alianza, de la nueva alianza, es Nuestra Señora. Entonces cuando David sube el arca a Jerusalén, es la ascensión de Nuestra Señora a los cielos. Es en la nueva arca que sube a los cielos. Entonces San Juan Damasceno hace la comparación entre los dos. Pero además hay un salmo que es el que se usa en la fiesta de la víspera de la Asunción de Nuestra Señora, que es el Salmo 132:8, y dice así, dice, Señor, sube al lugar de tu descanso, tú y el arca de tu santidad. Qué bonito. Entonces, es muy interesante, une las dos cosas. Hay que dejar claro de que el Antiguo Testamento todo era prefigura de lo que tenía que venir, que era el Nuevo Testamento. Exacto, son figuras, son tipos del Nuevo Testamento. Entonces, ahí el arca de la alianza es claramente el tipo muy claro, muy comentado por los padres de la iglesia, todo, de María, de Nuestra Señora, del arca, de la nueva arca, de la nueva alianza. Esto no se entiende, digamos, que Dios, habiendo creado un paraíso para sí, que es Nuestra Señora, no esté con ella en el cielo, no esté con él en el cielo. Sí, claro, exactamente. Eso claro, tiene también una base también en la escritura. Fíjense que San Juan Damasceno también hace una relación entre, dice, Eva y el Edén, y el paraíso. Dice, y la nueva Eva y el paraíso de Dios, bueno, el cielo, y el cielo, digamos, ¿no? Y dice, hoy el Edén recibe el paraíso viviente del nuevo Adán. Claro, porque Nuestro Señor se preparó un paraíso para él, venir al mundo, que era Nuestra Señora. En este Edén, en el cual ha sido eliminada la condena, dice Eva, porque Eva, al haber prestado oído a la voz de la serpiente, mereció una sentencia condenatoria de muerte. Dice que la llevaría a habitar junto con Adán en las profundidades del infierno. Que el pecador los hubiera llevado al infierno si no hubiera habido la promesa del Salvador. Claro. Dice, y la vida de fuera del paraíso era un infierno. Porque se volvió todo contra el hombre, ¿no? Dice, ¿cómo era posible que la que albergó a Dios en su seno fuera devorada por la muerte? ¿Cómo podía la corrupción atreverse a invadir el cuerpo que había recibido dentro de sí a la vida? Todas estas cosas en modo alguno podían afectar al alma y al cuerpo de la que fue portadora de Dios. Muy lógico. Entonces, ahí claro, porque Eva, a través de Eva, y bueno, Adán con Adán y Eva, pero fue primero Eva, introdujo la muerte. Claro. La nueva Eva trajo la verdadera vida. Trajo la verdadera vida. Exactamente, ¿no? Sí. Padre, se nos está acabando el tiempo. Ya estamos en los últimos minutos. Es importante ver que todo esto de la tradición, el dogma, etcétera, continúa en la iglesia hasta los tiempos actuales. Por eso estamos hablándolo, ¿no? Pero, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, yendo en la misma línea de la bula Munificentissimus Deus, es un trabalenguas, pero dice así, que afirma que la Virgen Inmaculada, terminado el curso de su vida en la tierra, esto, ojo, que fue después de la proclamación del dogma, o sea, fue la iglesia reunida nuevamente en el último concilio que hubo, claro que sí, dice, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Exactamente, eso mismo. O sea, si alguien tiene alguna duda de que sí fue el dogma antes, no, la iglesia lo vuelve y lo reafirma, ¿no? Oficialmente. Exactamente. Y eso es una constante que va renovando la vida y el entusiasmo de la iglesia. Pero ese deseo de llegar al cielo, encontrar a Nuestra Señora también allí. En la propia misa de la Asunción de Nuestra Señora, la actual, en el Salmo responsorial también hace referencia a un salmo que habla de eso. Dice el salmo, dice, la reina está a tu derecha vestida de oro. El Salmo 45, versículo 9. Dice, este versículo describe con toda seguridad, claro, cómo era la corte del rey David. Sí. La reina estaba vestida de oro a la derecha del rey, ¿no? Pero describe también al último descendiente de David, rey que es nuestro Señor Jesucristo, dice, sentado en la gloria del cielo con la reina madre a su derecha vestida de oro, ¿no? Entonces Nuestra Señora está en el cielo también, como la reina estaba en el Antiguo Testamento también a la derecha del rey en la corte de Jerusalén. Bueno, padre. Sí. Padre, entonces ya se nos acabó el tiempo. Si usted puede dar un resumen, ¿qué habla el dogma, qué no dice el dogma?
Ya para concluir y... No, lo que no dice el dogma es si Nuestra Señora murió o no murió. Sí. Eso se deja al criterio de libertad. Se habla de la dormición, de la transición, pero no se habla de la muerte. De la muerte, ni cómo fue la muerte, no. Porque a lo mejor Nuestra Señora subió a los cielos sin morir. Hay algunos, no la mayoría están de acuerdo que convenía más que muriese la Virgen como murió su hijo, etc. Incluso por la participación de ella en la pasión del Señor, porque ella también pasara por eso. Bueno, eso es lo que no dice la bula. El Papa como que entra de paso así, habla más bien de que Nuestra Señora es más, él es más tendente a creer, aunque deje libertad, que la Virgen se durmió, es lo que usted decía. Fue una muerte dulce, muy suave, sin sufrimientos. Y de lo que sí dice es eso, es que la Santísima Virgen María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Es decir, ella muriese o no, el cuerpo de ella fue llevado al cielo y está allí, viva en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Y eso trae dos puntos implícitos. Primero, que hubo una resurrección, porque si murió, sí, claro. Tuvo que resucitar. No, porque podía subir al cielo sin haber muerto. Bueno, sí, exactamente. Sí, digamos. No, porque era inmaculado. Puede haber sido que no haya muerto, exactamente. No tenía por qué haber recibido necesariamente la pérdida del don de la inmortalidad, que tenía Adán y Eva. Bueno, pero si murió, podría resucitar, porque el Papa no lo define. Pero, y que el cuerpo no recibió o sea, no se corrompió. Exactamente, no se corrompió, exactamente, eso mismo. Hay una cosa muy curiosa que puede quedar para el futuro, digamos, que hay una corriente grande de teólogos y devotos de San José que dicen que San José tampoco conoció la corrupción del sepulcro y que él también subió a los cielos. ¿Ah, sí? Sí, yo recuerdo en Sevilla una vez estábamos peregrinando con la Virgen de Fátima y visitando por los hogares, las casas. Y entramos en una casa y nada más entrar en un cuadro enorme que era la Asunción de San José a los cielos. El señor, que era súper devoto de la Virgen y tal, también súper devoto de San José, se llamaba José él. Y él había sufrido una tragedia familiar recientemente, por eso pidió a la Virgen y se la llevamos. Y él le había mandado pintar ese cuadro. Y es igual que la Virgen estaba acompañada de los ángeles subiendo al cielo, era San José. Sí. ¿Quién sabe? Un día salen los primeros dogmas de San José. El Inmaculado Concepción. La Inmaculada Concepción de San José, que Monseñor Juan, él defiende y argumenta seriamente en el libro de él sobre San José. San José, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? Entonces explica los motivos serísimos por los cuales San José no debía de tener pecado original y por lo tanto tampoco iba a conocer la corrupción del sepulcro y iba a subir al cielo. Por lo tanto, la Virgen María fue recibida en el cielo por nuestro Señor Jesucristo y San José. Interesante. Si me deja un pormenor rápido de esto. Sí, cuente lo que nos queda. 2 minutos. Sí. Pero que nos dice, bueno, en el Evangelio está escrito, cuando se habla de Juan Bautista, dice, no hay hombre nacido de mujer mayor que Juan Bautista. No en tanto, el menor en el reino de los cielos es mayor que él. Y ya se entiende que San José ya había muerto en esa época. Entonces San José, algunos dicen que entonces ya estaba, una vez que no era sin pecado original, algunos sustentan, ya estaba en el cielo. O sea que por tanto, el menor en el reino de los cielos, una vez que entre la Santísima Trinidad no hay diferencia, es mayor que él. Algunos hacen referencia a que era San José. San José. Mire. Estamos preparando el podcast de San José porque... Estamos preparando el dogma de la... Bueno, el dogma, sí. Ahí vamos a mandar nuestras cartas allá a Roma. Para vamos a pedir que... Sí. Padre, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este dogma. Creo que nos queda uno, que es el dogma de la mediación universal. Sí. ¿Qué? ¿Universal? ¿No? Bueno, a usted... Nos falta uno. Búsquelo y lo preparamos. Pero, o sea, que yo sepa, todavía no es dogma. No es dogma todavía. Sí, pero bueno, si usted quiere ya... Vamos a prepararlo. Sí. No, mentiras. Sí. Vamos a rezar ahora por
por todos ustedes, por nuestros seguidores, por los que están escuchando este podcast, para que reenvíen, compartan, den su like, escriban sus comentarios y así más gente pueda participar y llegar a estas maravillosas charlas que estamos haciendo, padre. Sí. Claro que sí, muchísimas gracias por habernos invitado y con mucho gusto. Claro, es una alegría estar siempre. Bueno, padre. La bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.